Hola chicos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Segundo capítulo de nuestros podcasts acá en Crononauta. Vamos por la intro. Bien, vamos por la intro. Bien, ¿qué somos nosotros? ¿Somos coleccionistas o somos aficionados a la relojería? Y sé que esta cuestión no es genérica, sino que es personal y personalísima, si se quisiera. Porque la verdad de las cosas es que tú te puedes considerar, desde un punto de vista personal, como coleccionista, pero tú, el otro que está mirando al lado, puede considerarse como un aficionado a lo mejor solamente a la relojería. Y puede que uno de los dos esté en la razón. Puede que los dos estén total y profusamente equivocados desde un punto de vista semántico. Qué sé yo. Y este podcast, este video, esta conversación tampoco tiene por objeto definir quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Pero sí se está a la base de que esta discusión es una discusión meramente personal. Eh, Pero también podemos generalizar un poco, es decir, el que ve videos de YouTube generalmente es un coleccionista o es un aficionado a la relojería. ¿Por qué no digo esto? Porque en general, aquí quiero agradecer a dos canales de relojes, que son los que tú vas a estar viendo a continuación. El primero de ellos es Coleccionando Voy, de nuestra amiga Gabriela Pirlo, quien hace en este video ya un análisis muy certero, digamos, con la siguiente pregunta. Mira, ¿por qué la mayoría de los relojistas no entienden lo que significa coleccionar? Y hace un análisis muy, muy bueno respecto de lo que deberíamos considerar nosotros como o no como una colección. El público al cual está dirigido es el que ve los videos. Y por eso la pregunta es: ¿nosotros somos coleccionistas o aficionados? Este video, en tanto coleccionistas, nos interesa, sí. Y en tanto aficionados, ¿te fijas? Nos interesa también para poder entender cuando estamos en presencia o no de una colección. Puede que ni siquiera nos sepamos, pero estamos en presencia de una colección. Y Gabriela Pirlo tocó un tema muy interesante, que es finalmente que en general las colecciones tienen que tener un hilo conductor, ¿cierto? Ahora, y surge la duda, porque ahí, por ejemplo, Gabriela Pirlo toca algunos temas que son muy interesantes, que son: algunos pueden coleccionar relojes Orient, otros pueden coleccionar relojes, si no me equivoco, relojes suizos, por ejemplo, automáticos. Y en ese caso sí es una colección. Y en otro escenario no es una colección. Entonces, de aquí viene el otro tema, el otro video que quería compartir con ustedes, que es un video de nuestro amigo Relojeando, a quien le mando un tremendo cariño, un canal que ojalá, al igual que Gabriela Pirlo, no se lo pierdan. Él trata mucho sobre los relojes vintage en general, pero también toca temáticas de perfiles de coleccionistas. Y precisamente ahí nos habla de los distintos tipos de perfiles de coleccionistas que a su modo de ver existen hoy en día. Entonces tenemos, a ver, ¿dónde podemos ver aquí dónde podemos ver los capítulos? Porque acá está, ¿bien? Bueno, ahí lo puedes ver ahorita. Eh, por de, el perfil de coleccionista, el hilo conductor del que Gabriela Pirlo habla, ¿cierto? Que podría ser por tipo, por marca, icónicos o clásicos, el inversionista, el acumulador, el check all the box, el snob o purista, el que colecciona por procedencia, el que colecciona por complicaciones, el que colecciona por tema, el temático, y finalmente el entusiasta. Entonces ahí él va haciendo un análisis de acuerdo a los tipos de coleccionistas. Y cuando vi estos dos videos por separado, me llamaron la atención, pero me llamaron poderosamente más la atención cuando los vi en conjunto. Cómo se complementan ambas visiones de esto. Pero nuevamente surge la respuesta, la pregunta: ¿este video a dónde está enfocado? ¿A quién está enfocado? ¿Quiénes son los, los que ven este tipo de contenidos? En general, ¿el coleccionista de relojes o el aficionado a la relojería? Y vamos más atrás con la pregunta: ¿hay diferencias entre lo que es el aficionado a la relojería y un coleccionista? ¿Mm? ¿Es lo mismo aficionado que coleccionista? Y digo yo,
ser un aficionado a los relojes o ser un coleccionista de relojes tiene sus matices, tiene sus distinciones. Porque si bien a primera vista, ¿cierto?, puede parecer que un aficionado a los relojes y un coleccionista puedan hacer lo mismo, lo que tienen en común, desde mi punto de vista, es que comparten una pasión por la relojería. Pero existen diferencias, y diferencias que son sutiles, y vamos a ver algunos ejemplos ahí, yo creo, si es que se me ocurren algunos, por lo demás, de cómo podría ser, ¿ya? Hay diferencias. Por ejemplo, los aficionados a la relojería, y son cosas que se distinguen del uno del otro. El aficionado a la relojería tiene una motivación. Por ejemplo, tiene un enfoque. Por ejemplo, tiene un comportamiento que es distinto de la motivación, del enfoque, del comportamiento, de la inversión incluso que hace en relojes. ¿Cierto? Principalmente, y no digo que se excluyan o no, sino que hay más énfasis en uno que en otro. Por ejemplo, en un aficionado más que adquirir relojes, los va a ir disfrutando, ¿cierto? Podrá disfrutar la estética, y ahí está la eterna discusión de cuál estética, la estética objetiva, incluyendo los homenajes o no, qué sé yo, si ya otro tema de la... ¿Hay afición? Si te gustan los relojes homenaje, ¿hay una afición para eso o es una afición distinta y eso no es amor a la relojería, remembrando viejos comentarios del pasado? ¿Ya? ¿Cuál es la motivación? Pero volvamos atrás, ¿cuál es la motivación entonces de un aficionado? Bueno, puede ser disfrutar la estética, puede ser disfrutar la mecánica, puede ser disfrutar la historia de los relojes. En general, el aficionado va a tender más a querer que a comprar o que a adquirir, probablemente. Le apasiona, probablemente, aprender sobre las diferentes marcas, sobre los diferentes modelos, sobre los diferentes movimientos, independiente de cuál sea el empeño que le ponga. En cambio, la motivación de un coleccionista, si se quiere, podría ser, qué sé yo, estar impulsado por el deseo de adquirir, de poseer una amplia gama, una amplia variedad de relojes. Puede ser buscando rarezas, buscando exclusividad, buscando valor como inversión, buscando un punto temático, incluso histórico, incluso sentimental, en las piezas que le interesan. Lo que no significa que no tenga la motivación de querer aprender, etcétera, etcétera, pero en tanto coleccionista, en tanto acumulador de relojes o con un criterio común, ahí está, podríamos decir, a lo mejor, su distinción. El enfoque del coleccionista, porque el coleccionista también tiene un tipo de enfoque, digamos, ¿ya? ¿Cuál sería el enfoque del coleccionista? Él acumula relojes, ¿cierto?, como objeto de valor, no solo valor económico, sino que valor sentimental, valor histórico, valor patrimonial, ¿te fijas? ¿Cómo llamarlo sin sonar feo, como dicen por ahí? Porque a veces hay que cuidar el lenguaje, chicos, y todos tenemos que cuidar el lenguaje, y nosotros también, los que creamos contenido, también estamos llamados a cuidar el lenguaje. Entonces, y de hecho la dije la palabra, pero a lo mejor está mal empleada, pero pido las disculpas para los coleccionistas, pero acumular, juntar, reunir, por así decirlo, relojes. Denme un segundito, voy a cerrar el WhatsApp. Ahí sí. Cerrar, acumular, juntar, ¿cierto?, objetos que tienen una valoración, como ya nos dijimos, piezas de una colección, pero donde hay una prioridad, ¿cierto? Priorizar rareza, historia, características especiales, como podrían ser todos los automáticos, todo esto, etcétera, etcétera, ¿cierto? Con una finalidad. Juntar, reunir con una finalidad. En cambio, el que podríamos llamar enfoque, pero del aficionado, ya es distinto. Se concentra en apreciar los relojes. Puede poseer una cantidad limitada de piezas para uso personal. Puede que incluso tienda a reunir piezas de características comunes,
Y eso lo vuelve un coleccionista, que es otra cosa, es decir, el aficionado que de casualidad o durante un periodo determinado de tiempo eh, tiene una acumulación de relojes con certificación de buceo. Lo podemos llamar coleccionista de relojes. Vamos viendo. Porque ¿cuál es el comportamiento finalmente del aficionado a relojes? El aficionado a relojes tiene un comportamiento de investigar, puede comprar, vender de manera ocasional si se quisiera, pero principalmente si compra va a ser por el gusto de tener esa pieza en particular, más que el gusto que podría tener un coleccionista de ampliar una colección. Es decir, el aficionado compra por un gusto personal, en cambio el coleccionista busca también no solo su gusto personal, sino que también conciliar probablemente su colección de relojes. Y el tema de la inversión, evidentemente que aquí hay un tema también muy importante. El coleccionista invierte una cantidad de dinero importante, mucho más que un mero aficionado a los relojes en su satisfacción de esta necesidad que tiene. En cambio, el aficionado suele invertir montos, pero esos montos en general son, por así decirlo, eh, moderados, si se quiere, restringidos al respecto. Entonces, y es difícil salirse a veces de la relojería, para poner un ejemplo, porque muchas veces la gente critica, pero ¿cómo estáis? Te pongo un ejemplo así como bien, voy a la otra, mira cómo voy cambiando de pantalla. Te doy un ejemplo. Es complicado esto de dar ejemplos porque en una oportunidad terminó el video, están dando el video ahí. Sí. Voy a volver al video de Gabriela Pirlo. Aquí está. Bien. Entonces, a lo que yo te iba diciendo. Es difícil a veces dar el tema de los ejemplos porque a veces los ejemplos se malinterpretan. ¿Ya? Y te voy a poner un ejemplo de eso para después ponerte los ejemplos que no quiero que malinterpretes. Bien. Que son las diferencias entre coleccionistas y aficionados desde mi punto de vista. Me acuerdo que en una oportunidad yo estaba conversando con un cliente y le estaba diciendo que en este juego, en este juego, refiriéndome a un juicio, ¿ya? Nosotros tenemos que llegar con equipo titular, referenciándome a los testigos, ¿ya? Sí, y tenemos que tener también un equipo de suplentes, testigos que hipotéticamente puedan que no asistan. Y mi cliente, muy molesto por la expresión juego, me dijo: para mí esto no es un juego. Claro, como tú le explicas que la expresión juego no se está refiriendo en ese contexto a la diversión o disfrute que puede significar algo, sino que se refiere a una actividad que está reglada y que se asemeja o que tiene más semejanzas con un juicio en tanto competencia y que se requiere de titularidad y suplencia. ¿Cómo le explicas eso? Entonces, muchas veces las personas, cuando uno trata un ejemplo, se quedan con el ejemplo más allá de entender el concepto que va más allá del ejemplo. Entonces, aquí van las diferencias, digamos, entre un aficionado y un coleccionista. ¿Ya? Si tú quisieras, digamos. A ver, imagínate que tú eres aficionado al ballet, al teatro en general, ¿cierto? Imagina que tienes un amigo que es un coleccionista, ¿ya?, de artículos de teatro, por ponerte un ejemplo. Si bien es cierto, a ti te va a interesar como dato anecdótico, qué sé yo, una determinada vestimenta que se utilizó en una determinada obra de teatro, como un dato anecdótico, como algo curioso, como si
como que podría quizás tenerla. Sería interesante. A lo mejor para el coleccionista eso va a ser una labor imprescindible, se va a hacer su enfoque. Ambos van a disfrutar la obra de teatro, ambos van a conocer la historia probablemente que hay detrás de la obra, ambos van a conocer bien a los personajes en tanto gusto o pasión por, pero a la hora de adquirir un objeto que satisfaga materialmente esa necesidad, ¿cierto? Lo que van a invertir, el enfoque que van a tener, ¿cierto? Va a ser total y completamente distinto si es que tú lo ves de esa manera. ¿Se entiende? Entonces, puede que a lo mejor la respuesta no te guste, o el ejemplo puede que no sea el que más te satisfaga, pero desde mi punto de vista, siento que engloba bien este tema. Y muchas veces nuestros videos también adolecen de este problema que es confundir lo que es el coleccionismo con la afición. Y a veces lo utilizamos como sinónimos. Y nosotros también tenemos que hacer nuestro propio mea culpa, porque finalmente nosotros también, estos videos van dirigidos a una comunidad, ¿cierto? Y tenemos que dejar bien en claro a qué comunidad va enfocada nuestro video. ¿A una comunidad de coleccionistas o una comunidad de aficionados a la relojería? Y no son necesariamente incompatibles los unos de los otros. No es que sean necesariamente dos siglas separadas. Probablemente todos son aficionados a la relojería en tanto tienen esta afición, pero son un selecto grupo de ellos. Voy a tratar bien, selecto grupo de ellos, un subconjunto de ellos, por así decirlo, son los que llamamos coleccionistas. Y de eso se trata finalmente. ¿Cuánto me costó? Ahora estoy aquí cerca de 17 minutos poder tocar bien el tema del punto, pero finalmente era eso. Acá, finalmente, déjame en los comentarios qué es lo que tú opinas al respecto del coleccionismo y de la afición. ¿Son contrapuestos? ¿Son sinónimos? ¿Son subconjuntos uno del otro? ¿Son cosas totalmente distintas? Házmelo saber en los comentarios. Dame tu impresión al respecto. Acá yo quiero agradecer sinceramente a Gabriela Pirno y su canal Coleccionando Hoy, un canal de relojes que te invito, por supuesto, a que tú lo puedas ver, a que tú lo puedas explorar, a que tú lo puedas disfrutar. Tiene amplio contenido de coleccionismo, de objetos singulares, rarezas, joyería, como dice ella. Tiene muy interesantes videos al respecto. Usualmente suelo compartir algunos de los videos, los que más me gustan de ella, y también yo creo que podría ser un lindo ejercicio sobre nuestro amigo Relojeando. Otro canal de relojes que me gusta, que lo sigo también, para que ustedes también lo puedan seguir. Tiene una cantidad importante de suscriptores, tiene contenido relojero muy interesante y se centra en lo vintage también. Y también se hace estas preguntas y se hace estas reflexiones. Ojalá algún día vamos a estar los tres coleccionando, relojeando y Crononauta, a lo mejor haciendo algún podcast hablando de incluso hasta de cualquier cosa, de la vida misma, quizás menos de relojes, porque finalmente siento estar esto no solo es por el amor a los relojes, sino que también porque siento una vibra con una conexión con alguna persona. En este caso, la vibra, la conexión está a través de los relojes, pero sin duda podríamos tener otro tipo de conexiones. La invitación está ahí, chiquillos. Si ustedes quieren, WhatsApp, Gabriela tiene el mío, y lo podemos conseguir el de nuestro amigo Relojeando. Bien, chicos, eso sería todo. Yo les agradezco su participación en este segundo podcast, o tercero, o cuarto,
No sé cuál es el que está. Pero ojalá que nos sigamos viendo. Y tú y yo sigamos compartiendo. Así que, chao chiquillos. Y nos vemos en un próximo video. Si Dios y la Virgen así lo desean.